Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el segundo simposio educativo para pacientes y cuidadores de la Fundación Parkinson Puerto Rico. El temblor en Parkinson aparece como uno de los síntomas iniciales en el 50% de las personas diagnosticadas con la enfermedad. Aparece cuando la persona está en reposo, de forma regular y rítmica, desapareciendo cuando se cambia de postura o se realizan movimientos. En etapas tempranas, es común que suceda en un lado de la parte superior del cuerpo, frecuentemente una mano. ¿Por qué hay temblor en Parkinson? ¿Y cuáles son las diferencias de un temblor esencial y temblor en Parkinson? Conversamos con la doctora Carilane Palermo Cruz, neuróloga especialista en trastornos de movimiento. Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos aquí con este programa especial de Vivir con Salud y ahora vamos a estar hablando de algo sumamente importante. ¿Temblor es en realidad el sinónimo del Parkinson? Bueno, esa pregunta nos la va a responder la doctora Carilane Palermo Cruz, neuróloga especialista en trastornos del movimiento. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Luz. Buenos días a todos. Un placer estar aquí. Respondiendo a la pregunta, pues no, ¿verdad? Decir Parkinson no es sinónimo de decir temblor. De hecho, no todos los pacientes con Parkinson presentan con temblor. Así que es importante que si usted tiene otros síntomas motores, acuda a su médico para que sea el médico quien establezca, ¿verdad?, si su temblor está relacionado con el Parkinson. Doctora, cuando decimos el área motora de nuestro cerebro, ¿el área motora qué es lo que maneja de nuestro cuerpo? El área motora, ¿verdad?, es el área que controla nuestros movimientos, hace que nuestros movimientos sean fluidos, sean coordinados y lo hacemos quizás de manera tan automática que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo complejo que es realizar estos movimientos, caminar, ¿verdad?, ejecutar las acciones con las manos que tanto estamos acostumbrados. Pero esa parte, quien la dirige es la dopamina, que es ese químico, ese neurotransmisor responsable de que los pacientes con Parkinson presenten estos síntomas motores, ya que ellos tienen una deficiencia de este químico. O sea, que es esa deficiencia la que provoca y es la causa entonces principal del Parkinson o los temblores. En términos generales, sí, la deficiencia de dopamina, a mayor cantidad de dopamina tenemos deficiente, pues, ¿verdad?, más síntomas motores va a presentar el paciente. Cuando miramos, doctora, a la población, ¿quiénes estarían a mayor riesgo de presentar o experimentar temblor? Bueno, la mayoría de los pacientes con Parkinson presenta con temblor, ¿verdad? Ese es el síntoma más común y la razón por la cual usualmente van a acudir a ¿verdad?, evaluación médica como tal. La realidad es que la mayoría de los pacientes con Parkinson pueden presentar con temblor en algún momento de la condición. Y puede ser un temblor como si yo voy a coger y entonces como que no puedo mantenerlo y no puedo escribir, o voy a coger mis espejuelos y tampoco me los puedo poner. O sea, tareas que son simples y sencillas del diario vivir, ¿puedo yo comenzar a notar que estoy teniendo algún problema? Usualmente los pacientes lo reportan de esa manera. En términos médicos decimos más que es un temblor al descanso o en reposo, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra extremidad en descanso, cuando estamos viendo televisión o cuando estamos ejecutando actividades donde estamos distraídos, la mano puede temblar, ¿verdad?, solita, o digo la mano porque es más comúnmente la extremidad que presenta con temblor, aunque pueden ser las piernas. No obstante, lo que usted menciona, Luz, es más un temblor de acción, ¿verdad? Cuando nuestros músculos se contraen porque vamos a hacer cierta actividad, allí ocurre el temblor y eso es un temblor de acción que es más característico de otro tipo de condición, no tanto del Parkinson. O sea que muchas veces podríamos entonces tener un problema serio de confundirlo. En la mayoría de los casos sí, ¿verdad? Un paciente con temblor de acción puede llegar a la oficina de un médico con la preocupación de que tiene Parkinson, ¿verdad? O viceversa, porque al principio el temblor suele, ¿verdad?, ser parecido y cuando se entrevista al paciente, el paciente suele decir que el temblor lo ve como cuando usted dijo, ¿verdad?, cuando va a sujetar algo, cuando va a hacer cierta acción. Así que ahí es donde radica la importancia del especialista en determinar
qué tipo de temblor lo orientamos y entonces buscamos un diagnóstico en específico. Y temblor, o sea, que haga así, porque el dedo le haga así, también podría ser un desorden del movimiento. Temblor, ¿verdad? Es un movimiento rítmico, ¿verdad? Que podemos ver y presenciar en su mayoría de la misma manera, sí. Usted menciona que muchas veces, ¿verdad?, lo notamos mayormente en las manos, pero puede ocurrir en las piernas. Pero ¿eso podría confundirse con otra condición de claudicación o es lo mismo? Pues hay distintos tipos de temblores, ¿verdad? Y es importante distinguir cada uno de ellos. Sí puede ocurrir en las piernas. La claudicación, ¿verdad? Usualmente ocurre mientras yo voy caminando, me canso, me da dolor, siento ese apretón, ese tirón en el área de las piernas. Contrario al paciente de Parkinson, ¿verdad? Que es cuando está sentadito, su pierna comienza a moverse de manera rítmica, no tanto cuando está caminando, porque ya ahí está ejecutando una acción. Contrario al Parkinson, que es un temblor en descanso. O sea que eso entonces muchas veces, si lo tiene en descanso, ¿va a tenerle problema a la hora de querer descansar o no? Pues usualmente estos síntomas motores en general no se ven durante el sueño, pero sí el paciente puede decir, mire, cuando yo voy a dormir, siento que la pierna me está temblando, entonces eso no me deja dormir. Así que no es tanto un problema de que interrumpe el sueño, sino que evita que el paciente, ¿verdad?, pueda conciliar el sueño de manera correcta, adecuada. Exacto, y entonces ese descanso no se produce, ¿verdad?, esa regeneración que se necesita durante ese descanso. ¿Cuáles son las diferencias de un temblor esencial y un temblor de Parkinson? Sí, el temblor esencial se caracteriza principalmente por el temblor de acción que mencionábamos anteriormente. Es este temblor que cuando yo voy a ejecutar una acción, ¿verdad?, las extremidades tiemblan. Cuando voy a escribir, cuando estoy sujetando un plato, una taza de café que me la voy a llevar a la boca, ¿verdad? Ese tipo de actividades puede hacer que el temblor sea evidente. ¿Cómo manejamos el temblor? ¿Qué cosas ustedes como médicos y neurólogos especialistas en trastorno del movimiento brindan? Sí, hay diversos tratamientos, ¿verdad? Y va a depender de la condición. Enfocándonos un poquito más en lo que es el temblor de Parkinson, pues existen varios tipos de medicamentos y afortunadamente han seguido saliendo unos cuantos más que permite, ¿verdad?, darle al cerebro la dopamina que está deficiente y entonces eso controla de manera adecuada los síntomas, o por lo menos tratamos de que el paciente pueda controlar esos síntomas y tener una calidad de vida adecuada. O sea que hoy día tener Parkinson ya tenemos un armamentario que le brindamos al paciente en donde puede ser funcional. Claro que sí, y eso es lo que buscamos con los medicamentos. Pero qué bueno, eso son buenas noticias para los pacientes de que hoy, y mientras más temprano ese diagnóstico, mire, mejor porque entra en tratamiento y detenemos, ¿verdad?, un poco esa progresión. Pues la realidad es que los medicamentos desafortunadamente hasta ahora no detienen el progreso ni revierten, ¿verdad?, la deficiencia que ya ha ocurrido, pero sí me dan ese suplemento necesario o, ¿verdad?, esa dopamina necesaria para que yo pueda ejecutar mientras me esté tomando los medicamentos. Y eso es lo importante, por lo menos se puede tener una vida, ¿verdad?, entre comillas, bastante normal. Doctora Carilein Palermo Cruz, mil gracias. Un placer, Luz. Gracias por haber estado aquí. Con ello, me voy a la pausa. Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el segundo simposio educativo para pacientes y cuidadores de la Fundación Parkinson Puerto Rico. ¿Sabías que la probabilidad de padecer temblor en Parkinson y padecer trastornos del sueño es la misma? Un 50%. Se calcula que 1 de cada 2 hijos de un padre con temblor esencial heredará el gen que lo causa, aunque la mayoría no desarrollará la enfermedad. Parkinson, más allá del temblor. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.